Hola, ¿qué tal amigos de Vociferante? Hoy tenemos un episodio más de nuestras cápsulas y pues hemos aguardado, así como muchos de los presidentes en el mundo, sobre esta noticia, a pronunciarnos sobre las elecciones en Estados Unidos, sobre el virtual ganador en este instante ya es Joe Biden, y frente a un caprichoso Trump que no acepta la derrota ni tampoco la concesión. Entonces, este episodio va a tratar sobre este panorama sobre las elecciones en Estados Unidos, y también cómo los latinos, y en el contexto pues más de los paisanos en Estados Unidos, también cómo se encuentran y cuál es el feeling de esta elección, pues que se celebró hace casi ya 2 semanas, pero pues sigue dando de qué hablar. Y pues más, hoy nos despertamos con una noticia muy, muy alarmante de que Trump también bueno, revelaron algunas fuentes que posiblemente trató de atacar Irán. Entonces también eso pues eleva la controversia de esta elección y todas las consecuencias que se pueden dar. Tenemos a Lani y a Lalo. Entonces vamos a empezar con Lani sobre este punto del panorama de las elecciones en Estados Unidos. Bueno, pues como ya habíamos visto en distintos medios y a lo largo de las campañas preelectorales, es una elección bastante diferente a otras, en las que primero que nada participó muchísima gente, que era algo que no se había visto antes, ¿no? Quiere decir que la gente, haya sido el resultado que haya sido, salió a votar y a ejercer ese derecho, lo cual ya es importante. Ahora, ha sido muy interesante también a partir de los primeros resultados, ¿no? Hay gente que me ha tocado que dice que sí, en realidad, aunque no están de acuerdo con que sea Trump, es un fraude por pues el voto que se tardó en registrar, ¿no? Sin embargo, debemos pensar y recordar que aunque muchos fueron el mismo día a votar, pues había ya demasiada gente que votó por correo, ¿no? Y esos son los votos que no se contaron al principio, y se cree que los republicanos fueron la mayoría que votaron en mero día, mientras los demócratas obedecieron a esta parte del correo. Entonces eso, bueno, modificó un poco y a lo largo del tiempo las elecciones, ¿no? Es en primer lugar. También, como lo hemos visto como internacionalistas, es muy interesante esta parte del reconocimiento de los jefes de Estado y el peso que tiene a nivel global. Y ha sido interesante porque, bueno, a pesar de que ya muchos reconocieron a Biden como el ganador, nuestro país, por ejemplo, no lo ha reconocido, y varios gobiernos que se reconocen por ser populistas tampoco. Entonces, es interesante cómo se va a mover y también el impacto en el caso mexicano, que a lo mejor lo vemos más tarde. ¿Qué impacto va a tener que Andrés Manuel no haya reconocido aún a Biden? eh, Hay que esperar. Yo creo que Trump no va a ceder tan fácil esta transición, y un ejemplo lo vemos en su secretario de Estado, ¿no? Mike Pompeo, que ya empezó a visitar aquellos países que reconocían a Biden. Entonces, bueno, está tratando de hacer algunas negociaciones, campañas, pero vemos la importancia, a pesar de que sea un país que todavía seguimos pensando que es de los más poderosos del mundo, el reconocimiento de otros estados sigue siendo importante en la esfera internacional para poder coaccionar cualquier decisión a estas escalas, ¿no? Muy bien, Lani. Y así como lo contextualiza sobre los diferentes jefes de Estado que han dado pues su brazo a torcer a Biden, y hay otros que ni siquiera han mencionado palabra. Pues vemos también que nuestro presidente pues ha tomado una distancia, ahora sí que una sana distancia, entre el candidato y también entre el presidente Trump. Y pues vemos todos estos movimientos, inclusive especulaciones que ya se salen a la luz sobre si el secretario de Relaciones Exteriores tuvo que ver en alguna otra cosa que fuera de la campaña, tanto de Trump como de Biden, en su momento de Hillary, ¿no? En su histórico, ¿no? Pero, pero a ver, Lalo, cuéntanos también desde esa perspectiva, ¿cómo ves ese simbolismo que le da Trump al amañoso proceso electoral?
Sí, yo creo que, bueno, Trump ahora a nosotros como internacionalistas nos ha dado mucho de qué hablar, ¿no? Mucho, mucho, mucho de qué hablar. Eh, Especialmente porque se supone que Estados Unidos este estado o este ente que pugna por la globalización, por el globalismo, porque todos reconozcan a Estados Unidos con el poder que debe tener Estados Unidos, ¿no? Y Trump desde el inicio dijo, ¿saben qué? Yo no voy a ir por el TPP, ¿no? Se salió del Tratado Transatlántico, por ejemplo. Eh, Voy a proteger a las empresas estadounidenses en Estados Unidos, voy a salirme de tal, voy a salirme del Acuerdo de París porque el medio ambiente no lo necesitamos, ¿no? Como como que eso cambió mucho, mucho la forma de pensar que se supone que teníamos de Estados Unidos, ¿no? Pero también que esté Trump ahí y que pueda hacer alegatos ahora, ¿no? Los alegatos que está haciendo que sobre las elecciones y que además pues los está haciendo como desde un fundamento, ¿no? Porque tiene su fundamento, que todo lo que pasa en Estados Unidos es importante para todo el mundo, ¿no? Y se siguen las elecciones de Estados Unidos como si fueran los Oscar, como si fueran un concurso de... ¿no? Entonces, sí, es bastante interesante, ¿no? Ahora después vamos a tocar algunos otros temas, pero sí. Bueno, yo creo que en conclusión de las dos puntuales participaciones y acertadas, yo creo que se genera una incertidumbre, tanto fuera como adentro, y los mismos ciudadanos americanos no saben hasta hoy qué gobierno va a haber. Ni siquiera en el tema de la transición con Joe Biden, de que ha mencionado algunos nombres de gabinete, etc. Pero también hay una pugna entre el incipiente nuevo gabinete y todo el equipo de campaña en echarle también la culpa a Trump de si no aceptas la concesión, si no aceptas este proceso, estás lamentablemente sacrificando más vidas por la pandemia. Y esta acusación que se está llevando en redes y que también lo están llevando todos los medios de comunicación americanos, está llevando pues obviamente a la indecisión, a la incertidumbre, y en los próximos 2 meses de aquí a la posesión, pues va a ser determinante para tanto la política pública americana y lo que resta de la administración Trump. Y también, como decía Lani, todos estos tejes que está realizando el secretario de Estado desde una trinchera, pues evadiendo inclusive la realidad, se podría decir así, ¿no? Porque esta apuesta por esta narrativa en la que Trump ha ganado, pues es la que ellos están involucrados y no van a aceptar otra hasta que las instituciones lo emitan, ¿no? Y también, no sé si lo piensan, pero uno de los pilares de la democracia y del republicanismo americano, pues son las instituciones. Las instituciones se han visto golpeteadas justamente por estos, por el estallido y por todo este ruido que se está generando a controversia de este aparato electoral. Y pues también en los americanos está cabiendo esa duda de saber si las instituciones pueden soportar otra elección o pueden ayudarnos a generar mejor condición de vida, ¿no? Entonces esta pugna que también la vamos a trasladar al espectro mexicano, que justo es importante que hagamos el viaje hacia la prospección del 2021, justamente con estas elecciones de Estados Unidos, pues también nos va a dar mayor aterrizaje. Y vamos a esta segunda parte, en la que pues vamos a aterrizar más el contexto mexicano hacia la elección de Estados Unidos. Empezamos contigo, Lani. Bueno, de primera instancia, lo que retomaba hace un momento, ¿no? Vemos esta cuestión en la falta de decisión del gobierno mexicano en dar una postura. Y eso para mí ya empezamos una mala relación, sea quien sea el que quede ganando estas elecciones.
algo que quiero retomar antes de hablar acerca de esto y es también relacionado a lo que decías del proceso democrático, ¿no? Estados Unidos siempre se ha visto como el estandarte de la democracia, pero los procesos electorales, tanto el de hace 4 años como el de ahora, dan mucho que decir de cómo está hecho el sistema, ¿no? Porque no es una elección donde los votantes se refleja directamente su sufragio. Están todos los colegios y entonces ha habido también estas cuestiones sobre si realmente el sistema funciona y eso también para Estados Unidos pues es pues de alguna manera tambalea esa figura que resalta democráticamente. Por otro lado, bueno, yo supongo y espero que México sí tenga pronto una postura, precisamente por lo que digo, de alguna manera tiene que ser conciliador y aparte no podemos negar que en nuestro caso, a pesar de que, como dice las elecciones parecen los Óscares y dejamos de lado muchas noticias como Perú, como Etiopía, que son importantes porque se están casi invisibilizando, para nosotros la relación que tenemos con Estados Unidos desafortunadamente no la podemos dejar tan de lado como quisiéramos porque es nuestro vecino, ¿no? También, bueno, la parte creo que también va a influir, pues tenemos muchos asuntos pendientes, ¿no? Y está esta relación interméstica, que muchos le dicen así porque ni es tan internacional y también tiene que ver muchos temas con los nacionales, por eso se le denomina de esta manera, pues va a impactar sea quien sea el ganador. Creo que hay varios puntos, ¿no? Sobre todo, bueno, vamos a hablar más adelante de los votos de los hispanos que están en Estados Unidos. Creo que hay una tendencia y en los mismos partidos, tanto demócratas como republicanos, creen que los latinos tienden a ser demócratas y creo que esto en esta ocasión se ha demostrado que no necesariamente es así. Hubo varios latinos no la segunda generación, sino primera generación de migrantes que votó por Trump y que tiene una ideología muy similar a lo que tienen los republicanos. Entonces, creo que también quiebra esta narrativa de pensar de esa manera, ¿no? Como que tendemos a categorizar a los latinos y a los migrantes como demócratas instantáneamente, lo cual no necesariamente se tiene que reflejar así. La parte con México también que vamos a tener que explorar de cerca, porque como también retomo un poco de lo que dice Lalo en cuestión de creemos que por ser mexicanos y poder estar de un lado de los demócratas o republicanos es muy diferente y no necesariamente es así. Los temas de migración siguen siendo una cuestión fuerte, aunque Biden haya dicho pues que va a preocuparse más por los menores de edad en los debates. Habría que ver realmente qué va a pasar con los temas de migración, con el tratado del TEMEC. Entonces todavía quedan muchos temas, lo de la cuestión del narcotráfico, ahora con Cienfuegos también, ¿no? O sea, hay varios temas en la mesa que no podemos dejar de lado, que tenemos que de alguna manera retomar esas posturas para empezar el diálogo con quien sea que resulte ganador, ¿no? Y bueno, esas cuestiones van a estar ahí, gane quien gane, y no podemos pretender que no hay una posición sobre Estados Unidos en nuestro caso. Sí, efectivamente, el día del reconocimiento de varios jefes de Estado casi inmediato después de esta jornada, el fin de semana que se dio el resultado que los medios de comunicación daban como ganador a Biden, muchos de los jefes de Estado salieron a decir reconocemos al gobierno y vamos a trabajar con ellos. México no fue el caso. Y pues eso también, no sé si quieres abundar en esto, Lalo, pero también se debe a la abundante y tal vez mágica relación iniciada desde la visita del presidente López Obrador a Washington. Sí, yo creo que, bueno, hay muchas cosas, muchas teorías que como internacionalistas igual, ¿no? Lo repito, podríamos estudiar. Una de ellas es, por ejemplo, qué tanto la visita de Andrés Manuel López Obrador ha influido en las investigaciones de narcotráfico en gente importante, ¿no? Del aparato estatal anterior, ¿no? Al que ahora representa Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Podría ser una de esas, ¿no? Yo no diría, ¿sabes qué? La visita influyó, yo no sé, pero podría ser, ¿no? Podría ser un dato. También muchos dijeron, ¿no? Muchos analistas decían que la visita de Andrés Manuel López Obrador por su carisma iba a beneficiar a Trump en su momento, ¿no? Yo también tendría mis dudas en ese sentido, pero
pues lo cierto es que Andrés Manuel tiene mucho carisma, tanto aquí como en Estados Unidos, que sí le pudo haber beneficiado a Trump, ¿no? Como decía Lani, no es que todos los latinos tengan o los mexicanos tengan un voto declarado, ¿no? Como tal. Eh, pero a mí lo que me gusta, lo que me gustaría aclarar aquí como de todo esto es que como que hemos pensado, le hemos dedicado mucho tiempo ahora a la no declaración de Andrés Manuel López Obrador, como que perdemos de vista, por ejemplo, que en algún momento Canadá, el Reino Unido, Francia, Alemania, por ejemplo, ¿no? En una situación que sería institucionalmente antidemocrática, dependa, ¿no? El punto de vista que tengamos de Maduro, ¿no? Sea cual sea el punto de vista que tengamos de Maduro, lo que ellos hayan declarado a alguien así como darle su respaldo es completamente, o podría ser declarado completamente antidemocrático. Ahora, a mí, la última cosa que quería decir, y solo como para darle pie a los últimos comentarios, que justamente los latinos, ni en Estados Unidos ni en nuestros propios países somos un monolito, ¿no? No pensamos lo mismo. O sea, los mexicanos podríamos tener y podríamos haber sido influenciados por la visita de Andrés Manuel López Obrador si estuviéramos allá, pero no solo somos mexicanos, ¿no? Hay cubanos, hay venezolanos, hay brasileños, hay todos ellos, y ahora yo creo que más adelante vamos a pensar, a platicar de eso, pero yo creo que les ha fallado a muchos analistas como pensar en eso, ¿no? Como que los latinos van a votar todos de alguna misma forma, pero como ¿por qué, no? Y pues vamos a eso. Pues justo lo que dices tiene mucho sentido debido a que pues los diversos estudios y los análisis que se basan en opinión pública y en esta medición del feeling electoral hacia dónde van las tendencias, pues dejan de lado un sesgo muy importante, que son los feelings que a esa población migrante a ir a Estados Unidos, ¿no? Y yo supongo que es mera lógica en el sentido de que el American Way es la ideología en la que ellos basan el sueño americano y por la razón básica en la que se encuentran en Estados Unidos. Entonces, hablando sobre eso, pues obviamente Trump representa ese American Way, ¿no? A costa de lo que Biden pueda representar sobre un pluralismo político, divergencia de derechos, etc., sobre pues el dinero y el tema del American Way y el America First. Entonces, pues sí, los latinos, como dicen, no tenemos a ciencia cierta pues una ideología a seguir, pero siento que la migración que ha desplazado a Estados Unidos, pues sí, se ve espejizada más que nada por este tema del American Way. Y en cuanto a México, pues yo tengo mis reservas también, precisamente porque creo que el presidente no ha actuado de una manera congruente a la institución. Tampoco la Cancillería le ha mostrado un gran espectro sobre las consecuencias que pudiera tener este efecto de no reconocer o no. Creo que también es un show mediático en el que la prensa mexicana ha influido demasiado, inclusive la oposición también ha tenido mucho que ver en este sentido del juego, del reconocimiento o no a Biden, pero creo que está actuando con prudencia. Al fin del día es un ser muy carismático, Andrés Manuel López Obrador, y no va a dar paso sin guarache, y va a esperar que obviamente, por ejemplo, Putin y Xi Jinping también hagan lo propio. Son dos gigantes también del otro extremo y de la otra parte del mundo, en el que también se encuentran expectantes hacia pues el resultado final. Y sobre los comentarios finales, ¿qué nos deja esta elección? ¿Qué nos deja de aprendizaje, como lo decíamos al inicio? Esta pérdida de confianza en las instituciones, este jugueteo, inclusive ya algunos analistas hoy decían en la mañana que ya Trump ve, pues ya a ciencia cierta ve su fracaso completo, pero está poniendo la vista en 2024
que tampoco es muy lejano, o sea, ya son 4 años, digo, también el señor Trump ya es demasiado mayor, entonces también no sé si alcance o no, pero él ya también está viendo una opción fuera de la Casa Blanca. Entonces empezamos contigo, Lani. Pues bueno, nuevamente, ¿no? Yo creo que de por sí ya se vislumbraba que era un proceso en Estados Unidos único por la cuestión de la pandemia, por los temas, el estilo de los candidatos lo vimos desde el inicio, ¿no? Como muy a la defensiva en lugar de ser propositivos, o sea, sean demócratas, sean republicanos. Eh, yo en lo personal creo que si en el caso de que ya quede Biden como presidente se reconozca, creo que será importante resaltar a su vicepresidenta, que es la primera mujer que no es de origen norteamericano, y que eso, bueno, de alguna manera es muy importante desde la parte de género ver que una mujer en un país así pueda reconocerse como vicepresidenta, desde ese sentido. Creo que aún no está muy definida esa situación, o sea, por más que se reconozca, creo que faltan algunos días, semanas en que esto se aclare. Eh, Cierro igual, ¿no? Me parece que sí, México, sea la postura que decida tomar, necesitamos tener una postura con el gobierno de Estados Unidos por la relación interméstica que tenemos. No podemos dejar de lado que estamos junto a ellos, que tenemos temas muy importantes, parte de la relación bilateral. Bueno, ahí, o sea, vuelvo los temas de narcotráfico, los temas de migración que son tan importantes, los tratados de libre comercio, esos temas no se pueden dejar de lado y resalta, ¿no? Como sí creo que tenemos que irnos quitando esos estereotipos y categorizaciones del voto latino. Por un lado, ya no podemos pensar que por ser latinos, por ser migrantes, votan de una manera, ¿no? Eso creo que ya quedó atrás. También creo que dados esos reconocimientos de Estado, ya no, igual podemos decir que los gobiernos pueden ser populistas, pero también hay que ya es como no puede haber como blancos y negros, no es todo un tono, son varios grises de distintas ideologías que pueden llegar a ser populistas, y esto lo estamos viendo a nivel global. Entonces, bueno, dejar de pensar como en categorizaciones y pensar más sistémicamente a través de estas elecciones, y también, bueno, ver que los procesos, por muy desarrollados que los países se crean, la democracia sigue teniendo sus fragilidades, y bueno, Estados Unidos ha sido en este año un caso muy específico de sus procesos electorales, que para mí siguen siendo cuestionados por esta cuestión del voto directo, ¿no? Y que a lo mejor tendrán que explorar para las siguientes elecciones las mismas instituciones y abordando este ODS, ¿no? De la paz, de instituciones sólidas, cómo forjar procesos e instituciones transparentes y democráticas que dejen fuera de dudas quién ha ganado un proceso electoral sin alguna cuestión que no se vea en la superficie. Gracias, Lani. Y así como conclusión y como aprendizaje que nos ha dejado estas elecciones, Lalo. Yo creo que una de las principales elecciones que nos ha dejado a nosotros como mexicanos como en toda la cuestión mediática es la capacidad que tiene el Estado mexicano de moldear la doctrina Estrada, la doctrina de la intervención, ¿no? Que es muy, puede jugar muchos sentidos, ¿no? Para el Estado mexicano, y casi siempre tiene es como una jugada magistral a veces, ¿no? Esto de la doctrina Estrada, ¿no? Que te permite ser prudente, como tú decías en algunos momentos como tal, ¿no? Que tienes a una persona tan volátil en el gobierno como Trump, y que si se supone que Biden sigue esta tendencia progresista, globalista, de la que todos creen de él, que yo la verdad no creo, pero que si se supone que Biden sigue toda esta tendencia, pues entonces será prudente esperar, porque no sería él la persona resentida que todos esperaban que fuera como Trump, ¿no? Entonces, ¿no? Si la doctrina Estrada le está permitiendo esto a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? En caso de que Biden sea
este globalista que sí, que todos esperan, ¿no? Que yo la verdad yo no creo nada en Biden. Pero pues esta es una de las lecciones, es la lección que me deja, aunado a lo que dice Lani, que ya no de estas elecciones en Estados Unidos, híjole, son tan cuestionables como en cualquier otro país del en vías del desarrollo como nosotros, o como Argentina, o como Bolivia, o algún otro pero pues nadie se atreve a intervenir en ellos, ¿no? Entonces, sí, es padre como no tomar una postura y más bien como ir a los datos, ir a lo que hay, a lo que podría o no pasar si gana uno u otro, a lo que está haciendo uno desde su trinchera, como decía Lani, a lo que está haciéndolo, como tratar de ir a todos los estados que ya reconocieron a ver por qué no, o qué está pasando, algo así. Como eso está padre analizarlo sin pensar en que tomar una postura ahorita a nosotros como analistas, yo creo que más bien nos conviene analizarlo todo, ¿no? Y sí, sería eso. Yo creo que cerramos justo con esta pérdida de confianza en las instituciones y que se prolonga más allá de los límites de los Estados Unidos, sino que abarca casi todo el mundo y que nos hace preguntarnos como ciudadanos del mundo si realmente las democracias occidentales y estos sistemas pueden ser buenos o están generando algún resultado de representación, ¿no? Uno de los grandes logros, yo creo que también coincido con Lani, es el hecho de que la representación de género haya ganado en este sentido, ¿no? Con la vicepresidenta Kamala Harris. Pero he escuchado infinidad de críticas, infinidad de comentarios en los que el feminismo pues no se siente representado, ¿no? Debido a diversas posiciones. Pero yo creo que la representación de género sí ha avanzado, ¿no? El hecho de tener a la segunda mujer más poderosa del mundo en esa oficina, pues dice algo. No realmente no sabemos cuál va a ser el impacto final, pero sabemos que es un logro al final, ¿no? Y de lo inmediato, pues lo más próximo. En cuanto a nuestros gobiernos, pues sí, han adoptado estas posturas y otros gobiernos que también pues se habían beneficiado de estos acuerdos con Trump, pues también están viendo en agua el barco, y otros que tampoco se han beneficiado de una manera directa con Trump ven una esperanza también de hacer negocio con Biden y pues es el caso de China, ¿no? Es una de las cosas más esperadas que vamos a tener mucho tiempo también de analizar próximamente, pero bueno, vociferantes, hasta aquí hemos concluido esta pieza de las elecciones de Estados Unidos. Esperamos que ya en algunas próximas semanas tengamos ya completamente el resultado emitido por las instituciones para saber efectivamente quién va a ocupar el cargo de presidente de los Estados Unidos el próximo año. Y pues aquí seguimos escuchándolos y haciendo vociferante para todos ustedes. Muchas gracias, síganos y compartan y coméntenos. Chao, chao. Y hasta luego. Muchas gracias, Rocco. Muchas gracias, Lani. Hasta luego, bye.